Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amiga o amigo, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Hoy estamos continuando con la serie de la protesta. Hoy tenemos a nuestro pastor que viene a protestar. Aquí estamos protestando, otra vez más, una vez más. Así es, ya la tercera semana de la protesta. De la serie. En donde hemos visto 3 de las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas? La sola escritura, ¿verdad? Solo confiar como fuente de verdad en la palabra de Dios. La sola gracia, de que no hay esfuerzo que podamos hacer para obtener el favor de Dios, sino es un regalo, la salvación es un regalo de Dios. Y hoy pues nos toca hablar sobre la fe. La fe, así es, La sola fe, pide. Solamente la fe, Que como como fuente de salvación, ¿verdad? Así es, que como usted mencionaba en la enseñanza, este siempre ha sido un punto distintivo entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Sí. ¿Por qué es un punto distintivo? En algún momento de la historia del cristianismo, ¿verdad? Se le fue dando un énfasis muy fuerte a obtener la salvación pagando por ella y a través de realizar obras de caridad, ¿verdad? Obras de amor y de servicio. Y entonces de ahí surgen los santos, ¿verdad? O sea, hombres buenos que hacían buenas obras, ¿verdad? Y que entonces se convertían en una meta a seguir, ¿verdad? Claro. Pero entonces se desviaba la atención de la salvación en Cristo y de creer en vez de dar, ¿verdad? O sea, el dar es como que enfatiza el esfuerzo humano, ¿verdad? La capacidad humana. Es como que entonces, al final de cuentas, Dios termina debiéndonos el favor, ¿verdad? Porque nosotros ya hicimos algo y Él tiene que pagarnos con eso. Y no es así. O sea, la obra de Cristo fue una obra de gracia, es un regalo inmerecido. Así es. Y yo creo que algo que hay que tener claro y como para establecer una base en esta conversación es el hecho de que por más buenas obras que uno haga, no podemos ganarnos nada. Sí, no exacto. podemos ganarnos la salvación ni el favor de Dios, ¿verdad? Algo que mencionaba Víctor la vez pasada. A veces nos esforzamos demasiado y no entendemos que es por gracia que recibimos del amor de Dios. Es que hay que clarificar, las buenas obras deberían de ser el reflejo de la salvación ya alcanzada. Correcto. O sea, porque yo ya fui perdonado, porque yo ya adquirí la persona del Espíritu Santo que está en mí, Claro. y que mi carácter se está convirtiendo en uno más parecido al de Cristo. Entonces yo tengo que reflejar ese amor. ¿Y cómo lo reflejo? Atendiendo la necesidad, eliminando la indiferencia, entregando de lo que soy porque no acumulo para mí, dejo de ser egoísta. Entonces, las buenas obras son parte de la vida cristiana, Sí. pero no son la razón por la cual nos pagan con la salvación o nos dan la salvación. Okay. Me gustaría más profundizar acerca de eso un poquito más adelante, pero antes quiero que iniciemos haciendo un recorrido. ¿Y a qué me refiero con un recorrido? Un recorrido de cómo Mauricio Solís Paz llega a depositar su fe en Jesús. Y usted mencionaba algo en la enseñanza de una pregunta que nos debemos hacer todos en algún momento, o que debemos constantemente hacernos esta pregunta: ¿a dónde voy a ir yo si muero hoy? Y es algo que no se puede dejar para después. Y usted mencionaba que esa pregunta para usted en su juventud fue de impacto. Me gustaría que habláramos un poquito de un amigo llamado Eric y de cuál fue esa experiencia y esa pregunta. Un saludo para Eric, ojalá que Así vea es, esto. así Bueno, es. antes de llegar a ese punto, te explico. Mi trasfondo es, yo nací en una familia católica, ¿verdad? Mi abuela paterna era de la Legión de María, ¿verdad? Muy devota. Fui criado en un colegio en Honduras, salesiano, escuela primaria, escuela secundaria, misa todas las semanas, misa el domingo por voluntad propia. Yo caminaba un kilómetro tal vez, para un poco más, para ir a la misa y después irme al cine, ¿verdad? Pero desde pequeño. Entonces, yo crecí bajo principios y con cierto conocimiento de Dios y con temor a Dios. Pero en la adolescencia, cuando uno ya empieza a explorar, a reconocer, empecé como a descarriarme un poco, tal vez, ¿verdad? De los fundamentos. Y participé de un par de retiros, inclusive un retiro de los carismáticos, ¿verdad? Del movimiento carismático. Una experiencia muy linda. Entonces, yo siento que yo conocí de Dios,
pero no era suficiente. O sea, yo tenía en mi mente que la meta era ser bueno. Entonces, que yo pagaba mis errores con buenas acciones y ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya salí del colegio, después de participar más o menos activamente en ese grupo carismático, me desconecté, ¿verdad? Del colegio. Entonces llegas a la vida universitaria, que es secular, que es otro mundo, ¿verdad? Yo sentí un vacío y empecé a tenía una novia en ese momento con la cual fui por primera vez a una iglesia evangélica, a la que ella más o menos de tanto en tanto asistía. Entonces vi que había algo extraño, algo diferente. Pero ocurre un momento donde uno de mis compañeros de colegio, que era evangélico, y se sentaba atrás de mí en el último año, tenía leucemia. Y por 2 años yo lo vi luchar con tratamientos, con cuestiones, con mucha fe, con mucho compromiso con Dios. Y yo lo admiraba, ¿verdad? Pero entonces ya en la universidad, cuando yo llego a la universidad, él fallece y me toca ir al funeral. Y entonces ahí es donde aparece Eric Seaman, en aquel entonces un estudiante de ingeniería, ahora es un profesional de la ingeniería eléctrica con una posición muy, muy importante en Guatemala. Y entonces Eric en ese momento nos encontramos, éramos amigos, ¿verdad? O sea, el que falleció era amigo de Eric y era amigo mío también. Y entonces él era evangélico, creo que tiene un don muy especial de evangelismo, un hombre muy racional. Y fue muy impactante para mí porque él llega a un velorio, ¿verdad? Con una camisa roja encendida, pero con una Biblia en la mano. Y decía, qué tipo más raro, ¿verdad? O sea, los evangélicos son raros, decía. Y entonces empezamos a tener una plática de lo que estábamos haciendo, veníamos de vacaciones en ese momento, el primer año de universidad, y él me comenta, o más bien me pregunta, bueno, ¿qué pensás de Jesús, ¿verdad? Chuy, se llamaba Chuy, le decíamos Chuy. Yo le digo, no, era un gran hombre, chavalo pasó sin tocar tablita al cielo, le digo, ¿verdad? Él está en la presencia de Dios. Y entonces me queda viendo y me dice, ¿y vos, si te murieras hoy, pudieras decir lo mismo? ¡Bum! Wow. Me golpeó, ¿verdad? Wow. Porque yo me había alejado de Dios, sabía que no estaba bien, y entonces él aprovecha esa oportunidad para explicarme lo que en 12 años en un colegio católico yo nunca había podido entender pieza por pieza. O sea, me enseñó sobre lo que significaba ser pecador, lo que era el pecado, la razón por la cual Jesús había venido, qué significaba que nosotros creyéramos en Cristo, qué era necesario que dejáramos, qué era necesario que creyéramos, cuál era el beneficio de entregarle la vida a Cristo, cómo se llegaba a la vida eterna. Mano, en una conversación en un funeral, el tipo me desarmó. O sea, yo quedé golpeado. Entonces me fui a pensar, ¿verdad? No lo volví a ver por un buen tiempo. Y recuerdo que nos cruzamos un día ahí en un pasillo de la universidad, ahí en una plazoleta, y le dije, oye, me gustaría ir algún día a tu iglesia. Bueno. Yo creo que él me vio, ¿verdad? Y dije, ajá, sí, pero no creo que me haya creído, ¿verdad? Porque eran como 6 meses después. Pero en ese momento coincidía con un cumpleaños mío. Y entonces, en esa semana yo cumplí años y yo decidí ir a la iglesia de él en ese día. Y recuerdo que ese día yo intencionalmente decidí entregar mi vida al Señor, ¿verdad? Decidí creer todo lo que había entendido del Evangelio y cambiar. Entonces, yo creo que contestar esa pregunta es ineludible, ¿verdad? O sea, todos los que estamos escuchando esto ahora, tenemos que darle una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay un 100% de probabilidad que nos vamos a morir, 100%. La pregunta es, ¿qué querés después? ¿Por fe querés creer todo lo que el cristianismo te explica y te ofrece? ¿O simplemente querés seguir los otros metarrelatos, como dicen ahora, ¿verdad? O sea, las otras historias, o sea, las otras explicaciones. ¿Y en base a qué lo vas a creer? Porque creo que, como John Stott decía, ¿verdad? Un famoso teólogo, creer también es pensar. Yo creo que uno le dice sí a Jesús, pero tiene que entender las implicaciones. O sea, no es solamente, se oye bonito. No. O sea, esto implica responsabilidad, implica compromiso, implica cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer. Lo que pasa es que cuando uno compara los beneficios, cuando uno compara lo hermoso, cuando uno empieza a obtener sentido de vida ahora, no te cuesta creer lo que puedes tener después. Porque en realidad ya la salvación y la eternidad la tenés ahora. O
O sea, el que creyó hoy ya está viviendo en eternidad. Y entonces el propósito, las formas y las dinámicas de vida cambian. Claro. Yo creo que ahí hay un punto importante y es, no solo se trata de creer, sino de tener esa fe que nos lleva más allá. Y en este libro que he estado leyendo acerca de la Reforma, menciona en una parte que la fe no es admitir una realidad, sino comprometerse con ella. Y me encanta porque realmente, y yo quiero que tomemos los minutos que nos queda para eso, para hablar acerca de qué compromiso debo tomar yo. O sea, y eso hablábamos en la enseñanza y quiero que profundicemos en eso. ¿Cuáles son las implicaciones y cuáles son las condiciones que yo debo tomar para poder recibir esa salvación que sabemos que es por gracia, que la podemos conocer por medio de la Escritura y que solo creyendo en Jesús, ¿verdad? Porque a veces nos pasa y yo creo que yo tuve este pensamiento en algún momento. Yo dije, sí, Jesús es un gran personaje de la historia, ¿verdad? Pero de la misma manera hubo otros personajes así, ¿verdad? Y es eso de que a veces uno cree que Jesús existió, bueno, hay evidencia histórica y demás, pero no cree o se compromete a seguirlo y a depositar su vida, y eso significa reconocerlo como Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Sí, vamos a ver, va a ser una respuesta larga. El ser humano está constituido por alma, cuerpo, espíritu. Alma, mente. ¿Ok? ¿Qué pasa con la mente? Raciocinio, 5 sentidos, control sobre una cosa que se llama cuerpo. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el que mueve la voluntad. Entonces, la fe yo puedo tenerla racionalmente y dejarla ahí. ¿Dónde? Un ejemplo de eso, por ejemplo. Bueno, yo creo que si me pongo en la parada de buses, por ahí va a pasar un bus. Lo creo y va a pasar. Yo creo que si deposito o si meto mi tarjeta de crédito, tengo la fe de que haya plata y que salga plata en un cajero, ¿verdad? Cuando lo meto. Eso es una fe racional. Ok. Pero hay una fe que tiene que ver más con la voluntad y que tiene que ver con el corazón. ¿Me entiendes? El corazón del ser humano. O sea, lo que yo pienso me debe de mover al cambio, me debe de mover a acercarme a Dios, me debe de mover a hacer las buenas cosas para las cuales fui creado. Y eso es una experiencia espiritual. Entonces muchos le hemos dedicado mucho tiempo al crecimiento intelectual, pero no tenemos voluntad. El caso de los adictos, por ejemplo, que son esclavizados y pierden el sentido de la voluntad. Pero uno puede ser esclavizado al pecado también, entendiendo el pecado como aquello que nos desvía del diseño y del propósito de nuestra vida. Muchos nos hemos esclavizado a eso. Y entonces tenemos una fe racional hacia eso, y a veces nuestro espíritu está esclavizado a esas cosas también. Entonces, ¿de qué se trata? De que digamos que la salvación es por la fe en Jesucristo. Es que renunciamos a los otros tipos de fe que tenemos, a las otras cosas que mueven nuestra voluntad, que decidimos creer que existe una opción de una vida diferente, que existe la oportunidad de ser perdonados, de ser reconstruidos por el poder del Espíritu Santo para tener una buena vida aquí, ¿verdad? Pero que entonces, en paga, por decirlo así, a esa fe, Dios nos abre la puerta para tener vida eterna después. ¿Por qué? Porque nos hicimos del equipo de Él, porque nos hicimos de los mismos, porque decidimos cobrar, por decir así, el precio que se pagó. O sea, es como que te hayan invitado a una cena, la dejaron pagada y vos no la cobrás, o no llegas a recogerla. No, aquí Cristo ya pagó por el perdón a todas tus faltas. Y eso no te exime de la responsabilidad de hacer las cosas bien. ¿Verdad? Porque uno puede decir, ¿para qué? Si Cristo ya me perdonó y siempre me perdonará. No. Ahí es donde entonces entramos a hablar de las implicaciones. Wow. O sea, creer en Cristo es también creer que es Salvador, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hay que creer de Cristo. Número uno, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad? Que vino como hombre, ¿verdad? Que vino y históricamente, y antropológicamente y todo lo que querrá, socialmente, ejerció una influencia histórica, vivió. Ok, yo puedo creer todo eso. Pero puedo creer también que Él al morir resucitó, porque yo podría dudar de eso. Pero entonces, todo esto de creer en Cristo es creer en todas estas cosas, no solo es una cosita. Es que estamos creyendo que Él resucitó
Y Dios le dio la potestad ahora de hacer dos cosas, perdonar pecados y ser el Señor de la historia, el gobernante de la historia, el que dirige la historia, pero para un propósito eterno de restauración de todas las cosas. O sea, el pecado distorsionó todas las cosas y Dios en él lo que quiere hacer es que todo vuelva a la normalidad inicial. Que todo vuelva a ser armonía, que todo vuelva a ser amor, que todas las relaciones con la naturaleza entre hombre y mujer, hombre y Dios, sean totalmente restauradas. Entonces, creer en Cristo como Salvador implica todas estas cosas, pero creer como Señor tiene otras implicaciones también. El señorío empieza aquí. O sea, si yo lo acepté como el Salvador de mi vida, no es suficiente, yo tengo que aceptarlo como el Señor, el que merece controlar, gobernar, el que me da las pautas para cómo vivir bien. Entonces, si yo digo, acepto a Cristo, entiendo a Cristo, creo en que Cristo me salvó y vino por mí, implica creer también estas otras cosas. Pero más allá que creer, es también comprometerse, como decía la frase ahí, ¿verdad? Claro. Que es yo me comprometo al plan de ese Cristo, al plan de ese Mesías, al plan de ese Salvador. Que es que compartir lo que yo he recibido gratuitamente. ¿Con quién? Con los demás. ¿Qué significa? Instaurar a través de mi estilo de vida el reino de Dios. Ser manos, ser pies, canales de la gracia, canales del amor, pero también canal del poder sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, aceptar a Cristo, creer en Cristo no es una cosita. Tiene unas dimensiones muy amplias, ¿verdad? Implica un compromiso moral. Implica realmente mi ética, que sea la ética de ese Cristo, claro. ¿Verdad? Que me lleva a obediencia a su palabra. Durante la prédica, y es un versículo un poco medio confuso, ¿verdad? Porque dice que la salvación no es por obedecer a la ley. Entonces la gente podría decir, ay, de ahí, ¿y entonces para qué está la ley? Entonces no hagamos nada. No, suave, suave. Es que la salvación es por la fe, pero el estilo de vida es por seguir los mandamientos. Entonces, mira qué interesante, que no va a ser por mi obediencia a los mandamientos que yo voy a ser salvo, pero porque ya tengo la salvación, los mandamientos me van a ayudar a vivir la vida que Dios quería que viviéramos. Entonces, wow, ahí es donde toma perspectiva. Pero también el vivir bajo los mandamientos lo hacemos bajo el reconocimiento de que no es por nuestro esfuerzo, de que es imposible cumplirle a Dios, ¿me entiendes? De que es imposible por el esfuerzo humano darle el 100, no. Entonces es donde necesitamos la ayuda misma de Dios. Porque aceptar a Cristo como Salvador es aceptar la presencia del Espíritu Santo enviada por Él. Porque entonces Cristo vino para salvarnos, pero Él se fue. Y hay que creer en eso. Que cuando Él se fue, Él dijo, les envío el Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo es el que forma el carácter, amor, gozo, paz, paciencia, que no se puede lograr por esfuerzo humano. No intente ser paciente por esfuerzo humano, no intente ser bondadoso por esfuerzo humano, no se puede. Es una obra absolutamente espiritual. ¿A dónde? En lo que hablábamos de los 3 elementos, en la voluntad. O sea, el Espíritu Santo trabaja con tu voluntad. La voluntad que te hace tener dominio propio. Querés malmatar a alguien y no lo haces porque el Espíritu Santo te da dominio propio. Querés maldecir, querés decir sí a algo que debes decir no. Y el Espíritu Santo te contiene. Entonces, creer implica compromiso. Claro. Pero es un compromiso a muchas verdades. Exacto. Y creo que hay que tener claras esas verdades, porque yo creo que las personas que en ese entonces eran fieles a la iglesia, en ese momento, tal vez se habían comprometido, pero a doctrinas humanas. Exacto. Y yo creo que a nosotros nos puede pasar eso, digamos, hoy, que nos comprometemos, pero a doctrinas humanas. Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano no es el que puede darnos ni salvación, ni tampoco puede ser un modelo. Y esto lo hablaba un día con un chico de Neos que yo le decía, o sea, nosotros tenemos que ser íntegros. Y esa debe ser, o sea, esa es parte de nuestro llamado, buscar ser personas íntegras. Pero a veces vamos a ver que hay personas dentro de la iglesia inclusive que no son 100% íntegras. ¿Qué es el problema muchas veces? Que nosotros como cristianos aspiramos a ser como tal persona, ¿verdad? Como tal pastor o como tal discípulo, como tal. Y nos damos cuenta que al final de cuentas no, ¿verdad? Sí. Eso no justifica que entonces uno dice, bueno, yo como líder no tengo que ser ejemplo. No, tenemos que ser ejemplo, tenemos que buscar ser integridad. Pero como seguidores de Cristo, a quien debemos aspirar es a Cristo, ¿verdad? Que es nuestro Señor. Y me encanta eso de entender
las implicaciones de reconocer quién es Jesús y que Jesús realmente sea nuestro Señor. Porque ahí entra el tema que usted mencionaba en la prédica, la transformación. Porque entonces sí, es por fe, pero las obras, ¿qué papel juegan dentro de todo este? Yo esta maraya. Yo Ajá. voy de atrás para adelante. O Sí. sea, ¿qué papel juegan las obras? Bueno, las obras fuimos hechas para ellas. Ajá. Fuimos diseñados para Sí. ellas. No son el fin de la vida, Ujú. pero son la manera en que cumplimos los propósitos de Dios para la vida. Las buenas obras reconstruyen lo que la maldad y el pecado han distorsionado. Ujú. Entonces, son necesarias las buenas Claro. obras. ¿Para qué? Para cambiar este mundo. Ujú. Pero no son la fuente para la salvación. Ujú. Es porque yo ya me comprometí con el Dios que me salva, Ujú. que voy a hacer las buenas obras que Él diseñó para mí. Número uno. Ujú. Número dos, tienen que estar presentes porque una fe sin obras es muerta. Está muerta. ¿Verdad? Como De dice acuerdo, Santiago. de acuerdo. Entonces, la evidencia de que yo he sido salvado, la evidencia del Dios que me salva, Ujú. el amor expresado del Dios que me expresó ese amor, se va a ver a través de las obras mías en amor hacia los demás. Ujú. Entonces, no hay quite, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué va a pasar? Hay gente que se va a morir habiendo puesto su fe y su esperanza en instituciones, Ujú. en filosofías y en personas. ¿Me entendés? Inclusive buenas personas. Wow. Pero eso no salva. ¿Me entendés? Hay gente que está fanatizada por ideologías. Está fanatizada porque buscaron un norte y un sentido de esperanza. Y creyeron que había verdad. Y déjame decirte, casi todas las filosofías tienen verdad, Ujú. pero no la verdad. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad y una herejía? Que la herejía te presenta una media verdad. O sea, hay una parte que es cierta, pero no toda es cierta. Entonces, ahí es donde los que están viéndonos y escuchándonos en este momento, yo les diría, miren, no crea todo lo que yo digo. Vaya a la Biblia, que es la sola escritura, Claro. es la única fuente de verdad. Yo mismo podría tener malas interpretaciones y equivocaciones de mi lectura de la Biblia. Entonces, ojo, escúcheme, respéteme, pero investigue lo que yo estoy diciendo. Claro. Y creo que ese es el deber de todos nosotros. ¿Por qué? Porque han habido tantas divisiones dentro de la iglesia. Porque hay gente que ha interpretado las cosas de una manera y otros de otra. Y no ha habido concatenación, no ha habido congruencia y hay choque. Claro. Y entonces, ¿cuál es el reto de todo cristiano? ¿Verdad? El hacer que su fe esté enfocada en la verdad, no en cualquier cosa. Ujú. Porque el diablo tiene fe, los demonios tienen fe, Ujú. ¿verdad? Los pecadores tienen fe, todo el mundo tiene fe. ¿Pero en quién? La pregunta es en quién. Entonces, Martín Lutero lo que pretendía realmente era llamar la atención de la Iglesia Católica en aquel entonces, bro, de la Iglesia en aquel entonces, a que pusiera su fe no en la salvación a través de obras ni a través del dinero, sino a través de una persona que es Cristo. Claro. Hay que tener claridad. El otro día estábamos en el grupo de estudio bíblico de los adolescentes y una de las chicas mencionaba una frase que decía Rick Warren y era que muchas veces dudamos de nuestras creencias y creemos mucho en nuestras dudas. Wow. Y nos pasa demasiado, o sea, dudamos de lo que realmente es verdad, a veces porque no lo tenemos claro, a veces porque hay duda, incertidumbre, pero las dudas las creemos como ciertas y eso a veces nos paraliza inclusive. A veces dudamos de que Dios nos vaya realmente a amar y eso nos frena en nuestra relación con Dios y en nuestro vivir integral. Sí, yo creo que hay gente que por temor se ha fanatizado en idolatrar sus dudas. Wow. Y se quedaron estancados en sus dudas y no crecieron. Y vivieron y dejaron pasar el tiempo en sus dudas. Y tienen dudas de todo, ¿verdad? Pero nunca arriesgaron en decidir soltarlas para creer algo nuevo y algo diferente. Wow. Y eso es lo que creo que nos tiene que pasar a todos. O sea, yo tenía un set de creencias, tenía un grupo de creencias alrededor de mi fe en el catolicismo y tuve que tomar un paso de fe, de riesgo, ¿verdad? De decir, no, estas partes de la palabra han sido distorsionadas y yo quiero encontrar esto. Ojo, y no quiero decir que posiblemente en la iglesia evangélica no necesitemos hacer ciertas cosas iguales. De decir, mira, esto que decíamos, que creíamos, como que no necesariamente. Y creo que ese es un proceso cotidiano del discipulado, la búsqueda de la verdad, la revelación de Dios y la revelación de su espíritu a mi corazón, para decirme, mira, eso que vos decís que sí, no
no es así. Entonces yo creo que tenemos que ser humildes y tenemos que ser sensibles y no debemos de perder el espíritu investigativo Wow. de tratar de encontrar cuál es la verdadera verdad. Wow. Qué bueno. Yo creo que el tema de humildad es muy importante Hay que en ser humilde. todos estos procesos. Porque a veces podemos llegar a una posición en donde creemos que lo sabemos todo. Ah, Y creo que a los cristianos muchas veces nos pasa eso. No estamos abiertos a tener un diálogo con alguien. Y sí, como lo hablaba el otro día con Víctor en la última conversación, entonces hablamos detrás, digamos, detrás del juicio. Y no podemos tener una conversación en donde somos humildes y queremos aprender. El otro día, parte del equipo de producción, una de las chicas, Geo, que se está integrando y está ayudando en toda la parte, mencionaba que algo le había impactado mucho de otra compañera, de Daniela Ochoa. sí. Porque decía, a mí me impacta mucho que Daniela es una muchacha que sabe de fotografía y todo, y yo realmente tengo poco de estar en este tema, que por cierto, a pesar de que tiene poco, quiero reconocer que es bien, bien buena para Empunchada. aprender y empunchada. Y ella decía, yo veía a Daniela como acá, ¿verdad? Sabe demasiado y yo apenas estoy aprendiendo. Y Daniela estaba haciendo un trabajo por aparte y me pidió consejo a mí, que cómo veía este trabajo. Y wow, ¿cómo ella que sabe más que yo me pide consejo? Yo creo Ah, que nosotros tenemos que tener esa actitud ante todo, profesionalmente hablando, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Es como ser abiertos a que yo pueda aprender de cualquier persona y que a veces yo me puedo equivocar también. Mira, un error humano es tenerle temor al que piensa diferente. Mm, ¿Verdad? En un país como este donde estamos emproblemados, donde hay tantas diferentes opiniones para resolver una situación económica y social y de salud también, qué importante darnos el chance a escuchar al que piensa diferente. wow, Si yo no me hubiera abierto a escuchar a Eric Seaman, yo no estuviera sentado aquí. increíble. ¿Me entiendes? Si yo me hubiera cerrado y bloqueado en mi propio fanatismo, en mi propia egocentrismo, yo no hubiera sido transformado. Y te aseguro que miles a los cuales yo he servido de diferentes maneras no hubieran tenido el beneficio, Wow. ¿verdad? Entonces, qué importante el ser humildes, el ser sensibles y el abrirnos el espacio y la oportunidad para pensar diferente. Ujú, Si alguien que nos está oyendo y nos está viendo hoy tiene dudas acerca de su fe ujú. y algo de lo que estás escuchando aquí te sirve, procéselo, date tiempo. Así O es. sea, no tenés que tomar una decisión rápida, ¿no? A mí me tocó 6 meses de Exacto. procesar y rumiar y entender y investigar, ¿verdad? Lo importante es que identifiquemos la espinita. Si hay algo que no me hace clic Ujú. con lo que yo estoy creyendo, si hay algo de lo que alguien dice no me parece, investíguelo. Y nuevamente, y en eso somos muy enfáticos, no creemos que hay otra fuente donde ir a buscar más que en la palabra de Así Dios. es, así es. Yo creo que eso es algo que quería agregar. Es como siempre ser abiertos al diálogo y demás, pero todo aquello que nosotros recibimos, llevarlo a la luz de la palabra y ver, esto es cierto, porque tal vez usted puede llevarse esta conversación y rumiarla y todo, y aquí lo importante que cada uno debe hacer es llevar esto a la palabra. ¿Será cierto esto que están hablando don Mauricio y David? Eso es Sí. lo que hay que hacer. Déjame retomar la pregunta. Ajá. O sea, ¿a dónde te vas a ir después de que te muras? Hay gente que se la pasa en la vida resolviendo cualquier cantidad de otras preguntas. Existen los ovnis, los extraterrestres viven en Marte, realmente hay demonios en el centro de la Tierra. O sea, un montón de preguntas que no tienen mucha trascendencia a tu vida. Wow. Y yo creo que nos desenfocamos. Hay gente queriendo aprender de muchas cosas y no ha aprendido todavía cómo vivir. No ha aprendido a entender al creador que te creó, ni al que tiene un plan. Y estamos desenfocados, perdiendo el tiempo en un montón de cosas y afanes, ¿verdad? Para llegar a una cama en un hospital un día, donde posiblemente te están diciendo, usted tiene horas de vida, y ya no puedes hacer nada, no puedes hacer mucho. Entonces, la invitación aquí es a que busquemos nuestra salvación, busquemos respuesta a esa pregunta. Si usted ya la respondió, agradezca y viva comprometido por esa esperanza que encontró. Si usted no sabe para dónde va, investigue dónde puede encontrar la respuesta. Nosotros la encontramos en Cristo y somos abiertos a compartirlo. Esto no es la venta de un producto. A mí me gusta mucho decirlo. Los cristianos no somos vendedores de Cristo. Los cristianos somos los hambrientos que encontraron donde había pan Así y es. quieren compartirlo.
Esa frase me encantó, Ujú, ¿verdad? Entonces, la invitación aquí es a que busquemos contestar la pregunta, ujú. ¿verdad? ¿A dónde vas? Y si sabes que no estás bien, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? Quizás no vas a tener tiempo para recomponer todo lo que quisieras o como lo quisieras. Entonces, creo que vos dijiste una palabra muy importante, es humildad. Seamos humildes. No hay mejor momento para ser humildes que el hoy, Así ¿verdad? es, El así es. hoy, cuando nos permitimos ser humildes, nos abre nuevas posibilidades para el cambio. Claro, creo que es clave porque cuando entendemos que es por fe y que no se trata de nosotros, ahí es donde realmente empezamos a vivir nuestra vida como Dios quiere. Para eso debemos ser humildes y reconocer. Y yo creo que quitar el miedo, porque yo creo que a veces nos da miedo el saber que el comprometerme a Jesús, que sea mi Salvador, mi Señor, va a significar cambios, transformación. Eso puede generar cierto miedo, pero yo creo que algo que podemos dejar claro acá como testimonio es que esos cambios, aunque tal vez sean dolorosos, cansados, diferentes, lo que sea, valen la pena porque nos llevan y nos acercan a nuestro propósito y a nuestro Padre que es Dios. Ujú, exacto. Ujú. Mira, yo quisiera lanzar otra pregunta, ¿verdad? Cuénteme. Para que la gente reflexione. Ujú. Eh, Realmente, ¿qué te está ofreciendo el dinero? Eh, Luego de muerto. Si vos Ujú. morís, ¿qué te ofrece el dinero? ¿Qué te ofrece el capitalismo? ¿Qué te ofrece el socialismo? ¿Qué te ofrece la empresa social? Ujú. ¿Qué te ofrece un partido político o una ideología política Ujú. después de que te muras? Nada. ¿Qué te ofrece el cristianismo? Vida eterna, vida eterna. Entonces, desde donde estés, ¿verdad? Desde donde estés, yo te invito a que investigues. ¿Qué te ofrece el cristianismo después de la muerte? Porque el 100% de todos nosotros vamos a morir. Y tenemos que tener resuelto eso. Así como planificamos el plan de retiro, como planificamos eh, dónde va a estar la tumba, dónde me van a enterrar, dónde planificamos el día a día de tu agenda, qué bueno es que puedas planificar qué va a pasar después de que muramos. Claro. Y Bueno, es algo que no podemos obviar. dejar para otro día, Exacto. Ni sino le que más... podemos dejar a otro que lo decida por mí. así es, sin duda alguna. Yo creo que si algo nos ha enseñado Lutero y esta protesta, esta serie de la protesta, es que esto se trata de una relación, don Mao, de una Ok, relación con Dios. El saber que tenemos acceso a Dios, que podemos acercarnos a Él por medio de su palabra, por medio de la gracia y por medio de tomar decisiones que nos lleven a creer y a comprometernos a esas creencias. Creo que es importante entenderlo y realmente tomar acciones. Y yo creo que una acción que podemos hacer también es compartir esto. claro. Compartir esto. Y cuando me refiero a eso es con nuestra vida, como lo hizo Eric, como lo ha hecho usted, como Claro, lo hemos hecho. Y también compartir este episodio, ¿verdad? Porque puede sí, ser de bendición para otras personas. claro. Don Mau, ha sido un gusto, pero antes de Hay irnos, que orar. hay que orar, me gusta eso. Sí. En los episodios está el bonus de la oración, es que se va a poner bueno. Se va a poner Así que bueno, yo me exactamente. emociono cuando hacemos Sí, sí, eso. sí. Así que, No sé todo si suyo. querías decir algo antes de. No, estoy Ok. listo para la No, oración. me parece que sería bueno orar Sí. para todos aquellos en especial que están escuchando Ujú. y tienen una búsqueda. Que Dios te guíe. Así Eso es. es lo que queremos. Así Así es. que vamos a orar. Acompáñenos. Ujú. Amado Padre, celebramos y agradecemos la vida de Así es, Cristo, Dios. que como hijo tuyo, como hombre, vino por nosotros, para darnos un ejemplo de santidad y con ello derrotar al pecado, morir sustituyéndonos a nosotros, que éramos los que merecíamos un castigo por causa de nuestra desobediencia, por causa del pecado que decidimos seguir y hacer. Hoy queremos reconocer, Dios, que encontramos en ti el perdón, gracias a la victoria de Cristo. Encontramos el acceso al Espíritu Santo ahora que Cristo es nombrado Señor y lo creemos. Y es en esa fe y en esa gratitud por haber sido alcanzados por ese poder y por esa gracia, es que vivimos la vida que ahora vivimos. Y no hay mayor realización que la decisión que algún día tomamos, Dios,
para seguirte y para ser receptores de este regalo. El regalo de la libertad, el regalo del perdón, el regalo de la vida y de la vida eterna. Yo en esta hora, Señor, quiero orar por todos aquellos que están viendo y escuchando este programa. Quiero pedirte que traigas la misma gracia, el mismo perdón que yo he recibido. Que traigas el mismo amor que me has dado a mí. Oro especial por aquellos que están en una búsqueda, en una confusión. Aquellos que tienen miedo de dejar sus creencias por cambiar hacia una relación más cercana contigo. Yo te pido, Señor, que perdones sus pecados, que escuches el clamor de sus corazones, que les libertes, que transformes y santifiques y sanes sus historias, Dios. Que reconstruyas la historia de cada uno, poniéndolos en una nueva perspectiva de vida y de historia de vida en este planeta, en este mundo, en este momento. Que encuentren no solo la felicidad, pero la paz mientras mueren, antes de morir. Yo te pido que puedan vivir y evidenciar la maravilla que es tenerte a ti como Dios en este mundo y poder vivir la vida que tú has planeado para nosotros. Pero igual, Señor, yo te pido que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de ellos deje de recibir la bendición de la salvación eterna, la vida eterna contigo. Qué mejor cosa, Dios, que tener absoluta y eterna paz en tu presencia. Gracias porque eso es posible y gracias porque lo podemos vivir desde ya, desde ya. Padre, a todos los atribulados, a todos los compungidos, tristes, adoloridos por su vida, a los perdidos y esclavizados por mentiras y no por verdades, te pido, Dios, que los guíes y que tengas misericordia de ellos y les enseñes el siguiente paso que tienen que seguir y tienen que tomar. Que puedan encontrar la verdad que hemos encontrado nosotros y que nos ha hecho tan bien. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Don Mau, un placer haber Bebecito, compartido un gusto. y un placer haber compartido con ustedes en este episodio de Conversaciones de Vida número 24. Recuerde compartirlo, buscarnos en las redes sociales y ser parte de esta familia de Conversaciones de Vida y de Vida Abundante del Oeste. Hasta luego. Sigamos conversando. Yo te invito. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios y comparte esto con otros. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hasta luego. Hasta luego.